Buen día, Eduardo. Buen día para todos desde Bogotá. Mucho gusto. Wilson Ríos, tenemos aquí sus datos, abogado y consultor con 29 años de experiencia trabajando en temas de tecnología de información, TIC y comunicaciones, ¿no? Especialista en asuntos de propiedad intelectual, nuevas tecnologías. Es profesor de la maestría en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes, ¿no? También es profesor de la Universidad Javeriana. Actualmente trabaja como CEO de la firma WR Legal Advisors, consultores en asuntos de propiedad intelectual y TIC. Bueno, tenemos aquí también a la invitada, a la doctora Natalia Gómez. Natalia es gerente general del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, coordinadora de licencias de la sociedad del año 2006, ingeniera comercial egresada de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, con especialización en mercadotecnia de la misma universidad y diplomado en la gestión de calidad de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente preside la coalición de las sociedades de gestión colectiva en Colombia. Bueno, para nosotros lo principal es que es la directora ejecutiva del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Colombia. Tenemos también a la doctora Magdalena Iraizos. Magdalena Bueno, teníamos también al doctor Victoriano Colodrón, que es director senior internacional, International Relations and Copyright Clearance Center de Estados Unidos, donde gestiona las relaciones entre CCC y las sociedades de gestión colectiva de los países, de los otros países. Antes de asumir esa función, trabajó en la filial europea de CCC. Y también estuvo como director técnico del Centro Español de Derechos Reprográficos. La doctora Magdalena Gómez Vargas es la gerente general del centro. La doctora Magdalena Iraizos es directora ejecutiva del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, CADRA. Bueno, iniciamos este seminario. Cuando iniciamos este seminario, este fue uno de los primeros temas que pensamos incluir por sugerencia del doctor Wilson Ríos. Y aquí vamos a ver la transición que se ha dado entre lo que era el entorno analógico al digital y cómo nos ha permitido los cambios que ha habido el tratado de Internet de la OMPI de 1996. Y no quisiera referirme a todo lo que contiene, lo que contenía ese tratado, porque gracias a él también se permitió que posteriormente leyes como la panameña, con todo lo que ha detallado el doctor Zapata, el almacenamiento digital como acto de reproducción, el derecho de distribución con agotamiento, la puesta a disposición como derecho de comunicación, las medidas tecnológicas de protección
y lo concerniente en materia de observancia de derechos. Esto es lo que ha permitido que tengamos las legislaciones adecuadas en nuestra legislación. Nosotros, por ejemplo, en nuestra ley tuvimos un cambio importante en la definición de reproducción reprográfica para reprografía, que contiene también la reprografía en el ámbito digital. Entonces, todos estos cambios han contribuido a tener las condiciones adecuadas para que se pueda hacer el licenciamiento digital. Y bueno, le doy el pase al doctor Wilson para que comience. Después vendrán la doctora Natalia Gómez, que hablará de la experiencia colombiana, que están muy avanzados en esta materia. También la doctora Magdalena Iraizos de Cadra, en Argentina, que también son las dos entidades que han avanzado más sobre esta materia. Y en América Latina, yo consideré que era necesario que estuvieran presentes. Y luego la experiencia de Estados Unidos, que es muy importante y que puede ser muy enriquecedora conocerla también. Así que adelante, primero el doctor Wilson Ríos. Muy buenos días para todos desde Bogotá, Distrito Capital. En primer lugar, quiero saludar a toda la audiencia que nos acompaña y, por supuesto, dar mi agradecimiento a los organizadores del evento, en especial a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a la OMPI, a nuestra buena amiga y colega, la doctora Lorena Bolaños, al Ministerio de Cultura de Panamá, a la Dirección General de Derechos de Autor, a la Cámara Panameña del Libro y también a mi buen amigo y colega, el doctor Eduardo Benítez Isturain. Antes de seguir, quiero confirmar que me estén escuchando bien, me estén viendo bien y que la presentación que voy a compartir con ustedes esté en pantalla. Deseo confirmar ese punto. Voy a compartir la presentación. Espero que ya la tengan ustedes en sus pantallas. Eduardo, ¿me puedes confirmar si la... Sí, está bien, está correcto. Perfecto. Bien, estaba entonces realizando los respectivos saludos y agradecimientos y sin lugar a dudas las entidades que están aquí involucradas en la organización del evento son muy importantes para que hoy estemos en esta situación. El tema que nos ha correspondido presentarles es básicamente el que hemos denominado de las fotocopias de impresos a las licencias reprográficas sobre contenidos digitales. Como bien lo mencionaba Eduardo Benítez, vamos a hacer un trasegar en compañía de los tres expertos y amigos que nos acompañan, tanto de Natalia como de Magdalena y de Victoriano, para que ustedes tengan una visión de la evolución que se ha dado en el tema o alrededor de los derechos reprográficos desde sus inicios hasta lo que hoy en día tenemos. Entonces, el objeto de este panel y en los 13 minutos que tengo, ¿verdad, Eduardo? Para sí, son 13 minutos. Voy entonces a hacer la introducción. Pero, perdón, hemos tenido un retraso del panel anterior y entonces por el panel, entonces yo creo que vamos a tener que acortar un poco a 10. Bien, perfecto. Entonces vamos a comprimirlo, a hacerle un WinZip a la presentación para que sea mucho más rápida. Bien, entonces vamos a empezar por entender la evolución que se ha llevado a cabo en este tema y, como mencionaba, mis compañeros de panel van entonces a precisar esos puntos. Yo simplemente voy a hacer la introducción para que toda la audiencia pues tenga un panorama general sobre este particular. Noten entonces que el título que le hemos dado es ese. El título es totalmente diciente.
cómo el tema de los derechos reprográficos, en todo el trasegar que han tenido, pues han tenido que adaptarse, evolucionar, hacer un update, hacer un F5 para repotencializarse y adaptarse a estas nuevas plataformas y al entorno digital en el cual nos encontramos. Entonces, esta diapositiva muestra un poco cómo pasamos de ese libro físico a estos dispositivos móviles y dispositivos que nos permiten acceder a toda clase de contenidos digitales. Noten entonces que cuando hablamos de reprografía y en los inicios de la reprografía, pues hacíamos alusión a esa reproducción mecánica o fotocopiado, por decirlo en términos más sencillos, que realizábamos o realizamos todavía en máquinas de fotocopia sobre contenidos, libros, revistas y toda clase de contenidos que se tenían en soporte físico o material y que seguimos contando con ellos. Entonces, desde allí vamos a mirar cómo a los autores y titulares de estos derechos les ha tocado o nos ha tocado, los que somos también autores y somos titulares de derechos, adaptarnos y empezar a utilizar estos nuevos medios o estos medios que cada vez son más diversos. Hace unos años teníamos una internet totalmente limitada, lenta. Hoy en día estamos en plena revolución industrial o en cuarta revolución industrial, con avances tan significativos como el del Big Data, el Data Analítica, el Internet de las Cosas y todo este entorno que las nuevas plataformas over the top o plataformas OTT nos brindan para poder avanzar en esos servicios de valor agregado y telemático que hoy en día contamos y llegar a lo que hoy ya está sobre la palestra, que son los servicios y tecnologías convergentes en materia tecnológica. Noten entonces que el escenario actual en el que nos estamos moviendo convive o tiene una simultaneidad con el entorno analógico, el entorno físico, pero lentamente hemos ido moviéndonos hacia este nuevo escenario, a estas nuevas plataformas. Noten que sucede como cuando una persona está empezando a aprender a nadar y se mantiene en la orilla de la piscina donde está tratando de aprender, se suelta un poco pero se devuelve rápidamente. Hoy en día ya vamos en la mitad de esta piscina y seguramente, como ustedes lo han podido evidenciar, los medios siguen subsistiendo. Es decir, tenemos un ecosistema tecnológico donde partimos de los dispositivos, de los ejemplares físicos, pero estamos ya utilizando de manera masiva todos los contenidos en medio digital. Entonces estamos todavía en una etapa de transición, en especial las generaciones que nos tuvimos que educar y criar con estos medios. Las nuevas generaciones, los millennials y todo lo que es la nueva generación, pues indudablemente utilizan en gran medida las nuevas plataformas, pero vemos con gran beneplácito que se siguen utilizando también por las nuevas generaciones los medios tradicionales. Entonces, es este escenario el que nos van a ahondar y explicar mis colegas de panel y esa adaptación que hemos tenido que hacer de esas licencias de derechos reprográficos en medio físico a esas licencias de derechos reprográficos en el entorno digital. Para dejarle y pasarle la voz a mis compañeros de panel, quiero referenciar 3 hitos o 3 puntos especiales que se dan en el año 2016 y que nos tienen en pleno 2020, entonces ya con todas las vicisitudes, los retos y los planteamientos que estamos enfrentando en este momento. Como ustedes recordarán, desde hace muchos años, cuando Google inició su proyecto de Google Book y Google Print, hubo allí unas contiendas jurídicas bastante conocidas, bastante fuertes. Los que somos autores, pues tuvimos que hacernos parte en ese famoso Google Book Settlement y a la postre, ustedes recuerdan que en abril de 2016, pues el caso llegó finalmente a la Suprema Corte norteamericana y allí se evidenció que esos fragmentos que se reproducían de las obras o esos snippets no constituían una infracción
a los derechos de copyright o de derechos de autor y que estaban amparados por el régimen de excepciones y limitaciones que tiene el sistema anglosajón, en particular los 4 eventos de Fair Use, que contempla tanto la Copyright Act del año 76 como la Audio Home Recording Act del año 92 y, por supuesto, la Digital Millennium Copyright Act del 98. Entonces, ese es el primer hito que debemos tener. El segundo es aquella patente que obtiene la International Business Machine y donde la IBM entonces logró, excusas porque creo que los saqué de la presentación, voy a volver a donde iba. Ese segundo hito entonces se da con la creación o el patentamiento que logra la International Business Machine sobre esa impresora que podrá o puede ya entonces dar un control efectivo, es decir, con medidas tecnológicas de protección, con Digital Right Management y con otras muchas más, para evitar que estos contenidos irregulares o ilícitos puedan ser reproducidos. Y el tercer ítem, que lo dejo como último porque nos va a servir como hilo conductor a mi presentación de la tarde cuando aborde el tema del agotamiento del derecho en el entorno digital y tiene que ver precisamente con ese proyecto que se estableció por el gobierno norteamericano para buscar extender esa teoría del agotamiento del derecho con la primera venta a el entorno digital. Con esto que he mencionado, entonces, a continuación los dejo en compañía de mis 3 compañeros de panel, de Natalia, de Magdalena y de Victoriano. Un placer y nos veremos en la tarde. Eduardo, adelante, te paso la posta para que le des la voz a los demás. Tienes que abrir tu micrófono, Eduardo. Bueno, estamos aquí comenzando esta experiencia. Le correspondería ahora, seguidamente, a la doctora Natalia Gómez, del Centro Colombiano de Derecho Reprográfico. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días para todos y muchas gracias por esta invitación y a los organizadores del seminario y pues a mis compañeros del panel. Contarles un poco de la experiencia que hemos tenido desde el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos acá en Colombia. El Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, CDR, es una sociedad de gestión colectiva que agrupa autores y editores de obras literarias colombianos y que también representa obras extranjeras a través de los convenios que hemos firmado con las sociedades colegas de otros países. El CDR obtuvo personería jurídica por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el año 2000 y la autorización de funcionamiento en el año 2002. Inició también la gestión efectivamente el año 2003. Pues para esa época se empezó a solicitar licencias por el tema de fotocopias de libros que se hacían básicamente en universidades, en colegios, en bibliotecas y en las copisterías que están alrededor de estas instituciones educativas. Desde el año 2013 hasta el momento hemos logrado obtener más de 2.300 licencias por fotocopias en todo el país. En ese tema se ha avanzado bastante. Y desde el año 2013 aproximadamente empezamos a trabajar con el tema del licenciamiento digital, por lo que nos encontramos con que en las universidades, en los establecimientos de fotocopiado donde tenían 15, 20 máquinas fotocopiadoras en diferentes facultades, se empezaron a disminuir porque ya los docentes y los estudiantes estaban cambiando el hábito de la fotocopia del libro. Lo que encontramos es que en universidades donde tenían varias máquinas fotocopiadoras por las que ya nos pagaban licencias por fotocopias, habían retirado 10, 15 o 20 máquinas y dejaban solo al servicio de los docentes y estudiantes 3 o 4 máquinas, porque lo que antes el docente le decía a los estudiantes que le había dejado el capítulo 1 y 2 de tal libro en la fotocopiadora, lo están escaneando y compartiendo en plataformas y aulas virtuales de las universidades. Desde el CDR en el 2003 empezamos a identificar este cambio, digámoslo así, por tecnología,
y empezamos a hacer varios análisis para poder ofrecer una licencia digital que cubriera las necesidades de los usuarios y que también le remunerara a los titulares de derechos de autor por los usos secundarios de sus obras que representan. En el 2015 hicimos un estudio con 18 universidades en Bogotá, en donde encontramos que efectivamente se estaban fotocopiando partes de libros y hasta en algunas universidades encontramos que hasta libros completos, que pues la licencia no lo permite, de algunas obras literarias para poder compartir el conocimiento con los estudiantes de las diferentes facultades en las universidades. De allí luego contratamos a un economista experto en tarifas de servicios públicos para Bogotá, que nos hizo todo un análisis para obtener las tarifas por licenciamiento digital, por los usos digitales de las obras, de las obras literarias, y se determinó que se iban a cobrar en ese momento 6.000 pesos anuales por estudiante matriculado en una universidad privada y 4.500 pesos anuales por estudiante matriculado en una universidad pública. Y empezamos a hacer nuestros trámites, a solicitarles a las universidades este licenciamiento, que no ha sido pues nada fácil el avance, pero pues ya venimos con bastantes logros realizados en estos años. En este momento contamos con 13 licencias digitales en universidades y 2 con colegios, y recientemente y pues con mucha satisfacción el pasado mes de mayo firmamos un acuerdo con ASCUN, que es la Sociedad Colombiana de Universidades. Yo diría que de pronto allí en esta asociación están las universidades más grandes e importantes del país. Tienen 88 universidades adscritas y la idea es empezar a trabajar con todos ellos para que empiecen a obtener este licenciamiento digital y a reconocer pues que estos usos secundarios que se hacen de las obras literarias pues les llegue un reconocimiento a los autores y editores tanto colombianos como extranjeros. Y quiero concentrarme en ese acuerdo que hicimos. Les voy a compartir una presentación. Mm. Acá está la presentación, Eduardo. No, no se ve, no se ha abierto. Solo se ve el nombre del archivo, pero no se abre. Bueno, acá No. les voy contando entonces que en el año 2017 nosotros iniciamos negociaciones con ASCUN. Ellos pusieron a una comisión de algunos directivos jurídicos de 12 universidades de ASCUN, y empezamos a crear un ejercicio muy consciente, muy juicioso entre las dos partes para determinar la tarifa, porque una de las objeciones principales que teníamos para que las universidades reconocieran estas licencias digitales eran las tarifas que les había comentado hace un momento. Empezamos a trabajar, tuvimos durante 2 años y medio 23 reuniones entre esta comisión de ASCUN y el CDR. Ellos hicieron un derecho de petición a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como preguntando si en realidad las universidades debían obtener este licenciamiento digital. Por supuesto, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con todos los soportes legales, les respondió básicamente diciéndoles que sí. Luego nosotros les presentamos cuál había sido el estudio de tarifas que hicimos con el economista en el año 2015, y ellos nos decían que no estaban de acuerdo con
con las tarifas que habíamos determinado. Entonces, en conjunto empezamos a trabajar y desde el CDR les presentamos otra estructura de tarifas en donde les mostrábamos cuáles eran los usos de contenidos que realmente se hacen en universidades, que está dividido básicamente en 4, que son uno, las bases de datos a las que las universidades han comprado, que es un 50% más o menos de todo el contenido que comparten con la comunidad académica, un 10% más o menos de obras que están de uso libre, un 18% que sería el repertorio del CDR que están utilizando, y la diferencia de contenido que las editoriales universitarias están creando, están realizando ellos mismos. Y sobre ese 18% de contenido que se está consultando del repertorio del CDR, se determinaron las tarifas actuales y por eso logramos la firma del acuerdo. Básicamente el acuerdo lo que autoriza es compartir hasta el 20% de un libro y ponerlo a disposición en plataformas y aulas virtuales de las universidades, compartirlo por correos electrónicos institucionales de la universidad, y básicamente eso serían las autorizaciones. El 13 de mayo firmamos este acuerdo con ASCUN y mañana vamos a tener una reunión virtual con todas las universidades de ASCUN en donde se les explica por qué existe el CDR, por qué la gestión del CDR y por qué es importante que ellos reconozcan y paguen estas licencias digitales. También ya se les distribuyó a todas las universidades de ASCUN el cobro de acuerdo al número de estudiantes que han registrado en el SNIES, que es el sistema que tiene el Ministerio de Educación para que las universidades registren el número de estudiantes que han tenido en el último año las universidades. Y bueno, por todo este tema que estamos viviendo de la pandemia, pues hemos tenido en cuenta que hay una deserción de estudiantes en las universidades y hemos quitado un 30% del número que tienen las universidades registradas en el SNIES del último año como número de estudiantes matriculados, para lograr una tarifa más cercana a lo que corresponde de este año, que estaríamos hablando de agosto-septiembre de 2020, que iría hasta agosto-septiembre del 2021. Pues básicamente esa es la experiencia que hemos tenido desde el CDR, que ha sido una experiencia larga, también bonita, porque finalmente las universidades reconocieron que sí se hacen usos secundarios de las obras literarias en sus plataformas y aulas virtuales, y que empiecen a reconocerlo, pues es un logro bastante grande, importante para nuestros escritores y editores colombianos y por supuesto de las obras extranjeras que representamos. Pues básicamente esto es lo que quería contarles, que es nuestra experiencia de los últimos años, y estoy atenta para cualquier duda o inquietud que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, doctora Natalia. Ahora concedemos la palabra a la doctora Magdalena Iraizos de Cadra. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a este seminario y a poder participar en esta querida Feria del Libro de Panamá una vez más. En particular a la Cámara Panameña del Libro, al CERLALC, al Ministerio de Cultura y por supuesto a Eduardo Benítez en su rol de coordinador del seminario. Para introducirme, para empezar a hablar un poco sobre lo que refiere este panel, yo lo que primero plantearía es que ha ido cambiando el acceso a las obras, a los contenidos, de la mano de la revolución tecnológica. Lo cierto es que cuando apareció la fotocopia, esa posibilidad de circular masivamente las obras, muchos de los que editaban esas obras se sintieron como aquellos monjes medievales ante la aparición de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Veían con bastante preocupación. Pero lo cierto es que esa irrupción de esos equipos que permitían una reproducción
mecánica de obras, facilitaba el acceso a la cultura y básicamente a la educación, porque de hecho se empezaron a comenzar a utilizar mayormente en todo lo que eran los centros de estudiantes y en las universidades. Esa primera reproducción, lo cierto era que era bastante defectuosa, porque no respetaba los derechos ni patrimoniales ni morales de los titulares de derecho, hasta que fue regulado por las sociedades de gestión colectiva, que obviamente han tenido un rol central en eso, porque sociedades como las que yo represento, como la que hablaba recién mi colega Natalia de Colombia, lo que logramos es regular esa reproducción, imponiendo, por supuesto, la compensación por esa utilización de las obras, imponiendo que sean reproducciones parciales y no que se conculquen los derechos en su totalidad haciendo una reproducción total del libro. Y por supuesto que conste el título, el titular de la obra, el autor, el editor, cosas que muchas veces antes en esa reproducción defectuosa que yo mencionaba no existían. Bueno, todo eso es lo que ha permitido esas primeras licencias reprográficas, esas primeras licencias de fotocopias, que en muchos de nuestros países todavía tiene un rol importante. O tenía un rol importante, porque ahora creo que, bueno, que estamos ante un cambio de paradigma social con todo esto de la pandemia y es factible que esto también tenga un cambio importante. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en países como el nuestro, como la Argentina, donde la vastedad territorial es tal, muchas veces se dificulta el controlar el tema de esta reproducción analógica. Y en esto creo que la aparición de Internet y la era digital ha sido una gran ayuda para poder proteger mejor las obras. Es cierto que uno puede plantear la piratería digital, pero también lo cierto es que existen herramientas digitales para poder combatirla. En esto, CADRA, la sociedad que represento, realizó una licencia digital con una universidad pública, la Universidad Nacional de Quilmes, hace muchos años, en el año 2008, y fue la primera licencia digital. Hemos ido avanzando en este camino, y hasta hace 2 años, donde la Universidad de Buenos Aires resolvió también obtener una licencia de estas características. Estas licencias para nosotros tiene algo que es muy importante, que permite una mejor distribución de los derechos que recaudamos, porque lo cierto es que en las licencias analógicas muchas veces, como les decía, se nos dificultaba el controlar o el auditar efectivamente qué era lo que se reproducía, porque obviamente uno iba en mayo y estaba, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de Obligaciones, y los titulares, los títulos que se reproducían eran los vinculados a esa materia, pero si uno iba en noviembre, a lo mejor lo que estaba reproduciéndose era concursos. Bueno, esto, auditarlo en todo el país, realmente era muy costoso, muy dificultoso. Y lo cierto es que las licencias digitales nos permiten saber perfectamente, fehacientemente, qué es lo que se reproduce, cuántos capítulos, de qué titulares de derecho, de qué obra. Y esto hace mucho más efectiva nuestro trabajo como sociedad de gestión. Hay una mejor protección de los contenidos y obviamente hay
mejor distribución. Creo que en definitiva la tecnología se ha convertido en una gran aliada, y creo que esto ha quedado también plasmado en esta época tan virtual que vivimos, donde la única manera de poder acceder a la cultura y a la educación es a través de esta virtualidad, de las aulas virtuales, de la educación a distancia, y me parece que nosotros, las sociedades de gestión, tenemos un rol social muy importante que cumplir en pos de estos derechos y haciendo más efectivo ese artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos de diciembre del 48, es decir, tutelando el derecho de autor, compensando a los creadores por la utilización de sus obras, pero facilitando ese acceso a la cultura y a la educación. Quedo dispuesta para todo lo que pueda ampliar respecto a las licencias que otorgamos puntualmente, tanto analógicas como digitales en Argentina. Muchas gracias por su atención. Bueno, todavía tenemos un panelista más. Muchas gracias, doctora Iraizos. Y tenemos un panelista más, que es el doctor Victoriano Colodrón. Sí, buenos días a todos. El doctor Victoriano Colodrón, permítame para presentarlo. Todavía tenemos unos minutos más. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Quería agradecer a los organizadores de este seminario la invitación y transmitir un cordial saludo a todos ellos, así como al moderador y a mis compañeros panelistas. ¿Me podrían confirmar si están viendo ustedes la primera diapositiva de mi presentación? Sí, estamos viéndola. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, yo soy Victoriano Colodrón, represento a esta organización de gestión de derechos de autor llamada Copyright Clearance Center, que tiene su sede central cerca de Boston, en Massachusetts. Espero que no les confunda mi acento puramente español, porque yo soy español y trabajo para Copyright Clearance Center desde Madrid. Así que tengo el gusto de saludarles desde Madrid. Copyright Clearance Center es una entidad ya veterana, fue creada en el año 78 como organización sin ánimo de lucro y representa un modelo de licenciamiento colectivo puramente voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay ninguna disposición en la legislación estadounidense que genere ningún tipo de licencia legal, es decir, que obligue de ninguna manera ni a los usuarios de contenidos ni a los titulares de derechos a trabajar con Copyright Clearance Center. Todo nuestro trabajo se basa en contratos voluntariamente firmados tanto por titulares de derechos que quieren encomendarnos determinadas gestiones respecto a sus obras, como por otra parte con instituciones usuarias de contenidos. Simplemente por darles algún dato, no voy a explicar toda la información que aparece en pantalla, pero para que tengan una idea del volumen de nuestra actividad, representamos actualmente a más de 15.000 titulares de derechos, la mayor parte de ellos son editoriales de todos los tipos, y ahí tienen la cifra de las regalías que hemos repartido en los últimos 10 años, 1.900 millones de dólares, y tenemos pues, un número de clientes muy amplio en el sector de las empresas, pero también en el sector académico. Y me interesa resaltar, para terminar la presentación de Copyright Clearance Center, el hecho de que nosotros no solamente ofrecemos licencias, es decir, autorizaciones o permisos para reproducir o usar obras protegidas por derecho de autor, sino que a lo largo de los años, en toda la historia de mi entidad, hemos ido diversificando la oferta de servicios y tenemos ya un número muy amplio de servicios en otros apartados. Tenemos servicios en los que suministramos contenidos, tenemos determinados productos de software que ayudan
ya sea a grandes editoriales, ya sea a grandes empresas de otro tipo, a hacer determinadas cosas, a gestionar de determinadas formas sus derechos y sus contenidos. Y tenemos una división muy importante de servicios profesionales, el grueso de los cuales son servicios precisamente de consultoría tecnológica y desarrollo de software o soluciones para nuestros clientes. Sin más, quiero pasar a la segunda parte de mi presentación, en la que quería hacer algunas distinciones. Han quedado seguramente claras por las intervenciones anteriores, pero yo quería detenerme aquí un minuto. La primera distinción que quiero hacer es la distinción que parece muy obvia, pero que hay que tener muy clara, entre lo que es suministro de contenidos y lo que es suministro de derechos o permisos, autorizaciones para reutilizar estos contenidos. Las licencias de las que han hablado mis compañeras y las licencias de las que yo les voy a hablar son licencias en las que no se transmite, no se suministra ningún contenido al usuario. Lo que se le facilita es una autorización o permiso para utilizar un contenido que el usuario ya debe poseer de una forma legal. La segunda distinción es la distinción entre el formato de los contenidos y el tipo de reproducción. Y quiero hacer esta distinción, que puede parecer también obvia, porque al hablar de licencias digitales, pues podemos acabar confundidos. El contenido puede ser analógico o digital y la reproducción puede ser también analógica o digital. De un contenido en papel, como por ejemplo un libro, pues puede acabar haciéndose una reproducción digital. Si escaneamos una página de un libro, estamos haciendo un uso digital de un contenido analógico. Si, por el contrario, de un contenido digital, de una página web, por ejemplo, si la imprimimos, el resultado de ello es una copia en papel, una copia analógica. Por tanto, simplemente hay que tener esto un poco en cuenta para que cuando se hable de estas cosas y se utilicen expresiones que por rapidez pueden ser cómodas, pues no haya malentendidos. En tercer lugar, también cuando hablamos de licencias digitales, pues alguien puede quedar confundido y respecto a si nos estamos refiriendo al tipo de uso que autoriza esa licencia o a la forma en que se adquiere esa licencia. Las licencias pueden adquirirse de manera manual, por así llamarlo. Si, por ejemplo, una persona llama por teléfono o envía un correo electrónico a una entidad de gestión colectiva para solicitar una autorización, y esa autorización se le concede pues, mediante el envío de un contrato de licencia, ya sea en papel o por correo electrónico también, quizá. Eso sería una gestión manual de la licencia. Pero también hay sistemas para permitir la adquisición, la compra en línea de licencias. Y yo voy a referirme a algunos de ellos según la experiencia de mi entidad de gestión. Otra distinción importante es la distinción entre las licencias de repertorio, las licencias colectivas o generales, y las licencias transaccionales o de pago por uso. Muchos de ustedes, de los asistentes a este seminario, tendrán clara esta diferencia, quizá haya otras personas que no estén tan familiarizadas con ella. Las licencias de repertorio o colectivas son aquellas que mediante un único contrato, normalmente anual, facilitan a una colectividad de usuarios, por ejemplo, a la comunidad académica de una universidad o a todos los empleados de una determinada empresa, les facilitan hacer muchos tipos de uso distintos de un conjunto de obras, normalmente de un gran conjunto de obras que conforman el repertorio de la sociedad de gestión colectiva. Mientras que las licencias transaccionales o de pago por uso, pues son casos de uso en los cuales hay un usuario interesado en hacer un uso muy específico de una obra determinada y paga por esa licencia concreta que le autoriza esa explotación de esa obra. Quería recalcar esto como contexto a las diapositivas que tengo a continuación, por las que voy a ir muy rápido en atención al tiempo. He querido traer un ejemplo de una de las licencias de repertorio de Copyright Clearance Center. Y en lugar de traer la licencia de repertorio o anual para universidades, como mis compañeras que me han precedido en el uso de la palabra han hablado sobre todo de ese tipo de licencias, pues he traído esta licencia que es una licencia para empresas y es una licencia anual que permite
a todos los empleados de una empresa reutilizar y compartir de formas muy distintas las obras que están en nuestro repertorio. Y es una licencia global. La autorización se concede a una empresa para todos sus empleados, independientemente del país en que trabajen estos empleados. De hecho, hay muchas empresas multinacionales que tienen esta licencia de Copyright Clearance Center y cubre a todos sus empleados en las distintas filiales que puedan tener por el mundo. Esta licencia responde a una serie de retos que tienen las empresas. Me interesa recalcar que la copia o el uso de obras protegidas no se lleva a cabo solamente en entornos educativos. En entornos profesionales, ya sean organismos públicos o empresas privadas, también se están utilizando de manera intensiva, según demuestran encuestas y estudios que nosotros llevamos a cabo regularmente, se llevan a cabo de manera muy intensiva actos de reproducción y formas de compartir documentos que están protegidos por el derecho de autor. Y esto es muy fácil con todos los medios de los que disponen los empleados en cualquier empresa moderna. Entonces, nosotros también, nuestros estudios revelan que hay mucho desconocimiento de las reglas de derecho de autor entre los empleados de las empresas y que cuando son conscientes de que tienen que obtener un permiso para poder compartir internamente una obra protegida, no saben cómo hacerlo o tienen dificultades para hacerlo hablando con los titulares de derechos. Y de ahí la creación de esta licencia que tiene las características que ya he mencionado antes y por tanto no lo repito ahora. Es un contrato único anual que facilita a todos los empleados el uso de las obras. Quizá les interese más, porque es un poco más detallada, esta diapositiva en la que hago una lista de algunos, la mayoría, de los usos que permite esta licencia para las empresas. No voy a ir uno por uno, no tengo tiempo para ello, pero si ustedes están leyendo rápidamente lo que dice mi diapositiva, pues verán que es un conjunto de tipos de uso que incluye tanto tipos de uso analógicos, ahí se menciona la fotocopia, como distintos tipos de uso muy específicos de tipo digital, que normalmente son los tipos de uso más habituales en las empresas. Según nuestros estudios, como curiosidad, les diré que el uso principal dentro de grandes empresas, la manera en que se utiliza con más frecuencia el contenido, es el envío por correo electrónico. Es decir, compañeros que se están enviando por correo electrónico no enlaces a contenidos disponibles en Internet, sino contenidos en PDF o en algún otro formato. Como es una licencia de repertorio, las empresas que la adquieren tienen que poder saber, los empleados tienen que poder saber qué obras están incluidas, qué obras están cubiertas. Todo ello basado en el hecho de que, como les he explicado antes, nuestras licencias son voluntarias y, por tanto, cuando nosotros concedemos una de estas licencias, solamente cubren las obras de aquellos titulares de derechos que voluntariamente han firmado un contrato con nosotros. Por tanto, debemos comunicar a nuestros licenciatarios cuáles son las obras que pueden copiar al amparo de la licencia. Y por eso les ofrecemos un sistema llamado Right Find Advisor, en el cual pueden buscar las obras por distintos criterios y saber qué pueden hacer con ellas al amparo de la licencia que han adquirido. Voy muy rápido para pasar a explicarles un poquito más cómo son las licencias transaccionales de Copyright Clearance Center y qué tipos de usos digitales incluyen. Tenemos muchísimos tipos de licencias de pago por uso en Copyright Clearance Center. En función del tipo de usuario y en función del tipo de uso, pues digamos hay una amplia gama de posibilidades para el usuario. El usuario puede entrar en alguno de nuestros canales de venta, de los cuales les voy a hablar ahora, y va a seleccionar la obra que quiere utilizar y puede seleccionar cómo quiere utilizarla. Va a tener que aportarnos una serie de datos de manera que nuestros sistemas le van a ofrecer un presupuesto, un precio, y si el usuario está de acuerdo con ese precio, pues va a proceder a la adquisición en línea de esas licencias. En nuestro modelo de negocio de las licencias transaccionales o de pago por uso, son los titulares de derechos que han incluido sus obras en esas licencias, son ellos los que fijan los precios. Como ejemplo, les pongo en pantalla, y de nuevo no voy a detenerme a leerlo con detalle, les muestro en pantalla la lista de tipos de uso para los cuales ofrecemos
distintas licencias transaccionales específicas. Es decir, el usuario puede adquirir una licencia para poder incluir un fragmento de un determinado libro en una compilación de lecturas de curso que está elaborando. Pongámonos en el caso de que es un profesor universitario. O puede adquirir otra licencia específica para otra obra si lo que quiere es subir un artículo de una revista a la intranet de su universidad, por ejemplo. Por tanto, son, repito, licencias muy granulares, muy específicas para usos muy determinados. ¿Cómo vendemos estas licencias? Pues he hecho un diagrama para mostrarles los distintos canales de venta que tenemos. Imaginemos una cadena en la que en un extremo están los usuarios de contenidos interesados en utilizar una determinada obra y en el otro extremo están los titulares de derechos. En el modelo de CCC, de Copyright Claim Center, todo nuestro modelo de gestión está basado en una enorme base de datos en la que incluimos los datos bibliográficos de las obras, los precios que han fijado los titulares de derechos, lógicamente la titularidad de derechos y muchísimas otras informaciones. Es decir, es un sistema de gestión de derechos muy amplio y muy refinado. Entonces, los titulares de derechos nos confieren un mandato e incluyen en nuestra gran base de datos sus obras y nosotros hacemos un tratamiento, lógicamente, de esa información. Y esa información, ¿cómo la canalizamos a los usuarios de contenidos? Pues actualmente tenemos 4 plataformas a través de las cuales un usuario de contenidos en un determinado ámbito, ya sea un empleado de una empresa, un profesor de una universidad, pueden adquirir esos permisos que están codificados, registrados con ese nivel de detalle en nuestro sistema de gestión de derechos. Copyright.com es el sitio web de CCC, en el que además de información corporativa se pueden adquirir en línea licencias transaccionales, y no voy a extenderme con detalle en explicar qué diferencia hay entre copyright.com y el resto de canales por no extenderme. Lo que sí quiero mencionarles es el hecho de que además de nuestros canales propios, esos 4 canales propios, tenemos un conjunto de APIs, es decir, un conjunto de programas informáticos hechos a medida que permiten que terceros, es decir, organizaciones que no son CCC, pero que tienen también sus plataformas de venta de derechos y de contenidos, puedan interaccionar con nuestro sistema de gestión de derechos. Les pongo un ejemplo. La entidad de gestión colectiva de Noruega, en el ámbito de la obra escrita, que se llama Copinor, tiene un sistema en línea para sus universidades que está conectado con nuestro sistema de gestión de derechos a través de estas APIs. Con lo cual, lo que transmito es la idea de que no solamente vendemos licencias transaccionales en nuestras propias plataformas, sino también en plataformas de terceros. Termino con una última diapositiva para resaltar cuáles son las claves de la actividad de licenciamiento de mi entidad y específicamente en el ámbito digital. Las claves del éxito que creo que ha tenido mi organización son, en primer lugar, la agregación de un gran volumen de derechos y de contenidos, por otra parte. En segundo lugar, el uso avanzado de la tecnología. Aprovechamos al máximo las capacidades que nos da la tecnología. Y del resto de líneas que aparecen en esa diapositiva, resalto simplemente el hecho de que estamos muy cercanos al mercado y que intentamos aportar valor añadido. Somos una entidad sin ánimo de lucro, como expliqué al principio, pero muy pegada a las necesidades del mercado para intentar entender qué hace falta e intentar aportar soluciones para resolver problemas reales de los usuarios de contenidos. Y eso es todo. Les agradezco la atención. Muchas gracias, Victoriano. Y entramos ahora en el periodo de preguntas y respuestas. Esto comprende también la conferencia del doctor Fernando Zapata y el panel 1. Las preguntas que tengan a bien formular las pueden hacer por el chat. Todavía tenemos unos minutos para contestar. Y aprovecho para hacerles un anuncio. Al final de la sesión de la tarde
no vamos a disponer de tiempo para debate, lamentablemente, porque hay otras actividades de la feria en este salón y hemos tenido que cortar ese periodo. Sin embargo, los conferenciantes y panelistas pueden destinar algunos minutos para permitir contestar preguntas. Si alguno quiere, si así lo tienen a bien, permitir que les hagan preguntas, porque bueno, de hecho ya las pueden hacer siempre durante toda la jornada, pueden hacer las preguntas por el chat. Y entonces los panelistas y conferenciantes verán las preguntas allí y las contestarán. Así que las pueden hacer. Y si reservan algún tiempo para contestar en sus presentaciones, entonces, bueno, podemos satisfacer a los que han preguntado, porque es lo más que podemos hacer. No disponemos de tiempo más por razones de la feria, de la logística de la feria. Van a usar este salón virtual. Entonces, bueno, comenzamos con la contestación de las preguntas que están en el chat. Si hay pregunta para el doctor Zapata, que por favor conteste. Creo que hay una pregunta para el doctor Zapata. Una pregunta, había visto realmente dos o tres preguntas. Había visto una sobre los contratos buyout, pero la quitaron. No sé si se borró, qué fue lo que pasó. No, yo contesté, pensaba que no sabía que iba dirigida al doctor Zapata, pero contesté la del contrato, o sea, de las normas que existen en la ley 64 relacionadas con el contrato de edición. Bueno, muy bien. Refería a eso. Y también me preguntaron sobre alguna editorial que cumpliera con eso, y yo referí a una que es miembro de la Cámara. Sí, pero el contrato de edición también está contestada entonces. Yo contesté la del contrato de edición, pero no sabía que iba dirigida a ti, Fernando. Ah, bueno, entonces ya quedan esas dos. La dejaron abierta, ¿no? Pero es que no mencionaron a quién iba dirigida. Bueno. Pero al final del chat está la pregunta del Boyud, está hecha por Samira Rashid desde Perú. La encuentra al final, sí, está Fernando, está al final de las preguntas. Samira, felicitaciones. La pregunta de Fernando es sobre el contrato buyout. Sí. Bueno, sobre esto, pues rápidamente yo les podría señalar que la definición misma de buyout quiere decir hola y chao. Adiós. Te vi una vez y no te vuelvo a ver. Y esto, en la concreción de los contratos que tienen que ver con el derecho de autor, pues es una práctica que sin duda alguna surge en el territorio americano. Mucha gente dice que tienen como origen los contratos del World Made for Hire, ¿sí? Puede que sí tengan algunos elementos, pero no se nos puede olvidar que la misma obra del World Made for Hire tiene sus limitaciones, tiene una regulación muy estricta en los Estados Unidos y no se aplica a toda categoría de obras. Esa, de todas maneras, esa inspiración que se ha extendido por el mundo y particularmente en América Latina, pues como todo, se extiende, se mejora y se amplía en sus efectos. En primer lugar, en América Latina, esos contratos se los han presentado a los autores y también hoy en día a los artistas para todo tipo y categoría de obras. Y básicamente, pues tiene que ver, se vincula con el autor a través de un pago, ¿sí? Eso hace que el autor pierda el vínculo con la obra y por consiguiente con la suerte que corra la obra, que es un principio tutelar del derecho de autor, que el autor pueda correr la suerte de la explotación de la obra, para bien o para mal. Con este tipo de contrato se pierde porque mediante la figura de un pago único el autor no vuelve a saber de esto. Esto es, por ejemplo, la razón por la cual en la Directiva Europea 789 se da esa posibilidad de revisar los contratos de derechos de autor y de los artistas. El término igualmente es en América Latina por
el término de protección de la obra, no dicen un término en específico. Y uno va a ver, por ejemplo, en leyes como la mexicana, que son 100 años después de la muerte del autor, significa que un contrato buyout hecho en el territorio norteamericano, mexicano, será por la vida del autor y 100 años. En Colombia, por 80 años, y así sucesivamente. Es decir, no lo dicen de manera específica, sino que lo dicen de manera soslayada por la protección que dispense la ley. El otro tema es el territorio. No es el territorio de un país como tradicionalmente se hacía, porque siempre dijimos que los contratos de derecho de autor eran eminentemente territoriales, hoy son universales, y el contrato de explotación es el mundo entero. ¿Sí? Es muy seguro que esa persona que contrata con el autor no tenga la capacidad de explotar la obra en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, pero de todas maneras se echa al bolsillo esa posibilidad y priva al autor de que de pronto pueda hacer otro tipo de licencias con otro tipo de usuarios interesados en la obra. Y finalmente está el tema de las modalidades, que es que mediante ese contrato invierten la cláusula tutelar del derecho de autor, que es, permítanme decirlo, originaria de este territorio, porque aparece por primera vez en los convenios interamericanos, y de allí lo recogen las leyes latinoamericanas, que es que el autor tenga esa capacidad para controlar la explotación de la obra a través de cualquier medio conocido o por conocer. En nuestros contratos lo que hacen es invertir el efecto de esa cláusula, en el sentido de que el autor se desprende de todos los derechos en relación con cualquier forma de explotación conocida o por conocer. Eso serían en términos generales los contratos buyout aplicados a nuestra forma desmedida de hacer las cosas en América Latina. Bueno, gracias, doctor Zapata. Aquí hay una pregunta para usted, Bárbara Carmona. Me informa aquí la doctora Carolina Romero. Aquí hay otra pregunta. Bárbara Carmona. Ah, no. Sí, Bárbara Carmona. Las preguntas son de los espectadores. Si quiere le leo la de Bárbara. Bárbara dice, ¿cuál sería el mayor reto para el derecho de autor en cuanto a la era digital? Le pregunta al doctor Zapata. Mire, yo rápidamente y de manera figurativa siempre he pensado que en los momentos actuales esto es como dos placas tectónicas que cuando se encuentran en materia geológica se desplazan lentamente. En materia del derecho de autor en el entorno digital se desplazan con enorme velocidad. Pero el efecto es el mismo. Cuando se encuentran, producen un maremoto. Y yo creo que figurativamente trayendo ese símil a nuestra realidad, es esa ruptura que entre nosotros nos distingue como países en desarrollo, que es que paralelamente hemos aceptado, hemos comprado el proceso global, nos insertamos a él, pero de manera paralela no le hemos dado la importancia de tener como base de ese nuevo orden económico mundial a la propiedad intelectual. Esa importancia debe necesariamente correr paralela con la protección de los autores, de los artistas y las industrias culturales. Son los autores, son los artistas, son las producciones fonográficas, son las producciones audiovisuales, todas conformadas dentro de ese equilibrio que yo siempre demando, las que nos generan nuestra identidad cultural en ese entorno digital, donde nadie se distingue, donde nadie sabe quién es. Entonces los países deben responder esa pregunta. O seremos proveedores de contenido o somos generadores de contenido. Por eso yo siempre he venido diciendo, una política anhelada de una economía a partir de la explotación de los contenidos protegidos por el derecho de autor, que puede concretarse, por ejemplo, en lo que llamamos la economía naranja, tiene la sostenibilidad en el futuro en tanto que entendamos que en la base están los autores y los artistas. ¿Sí? Porque cuando hablamos de modelo económico mundial basado en esto, tenemos que entender que esto se mueve dentro de una concepción capitalista, con todas las reglas que esto contiene.
Es decir, si trasladamos esa importancia a esto, debemos prepararnos. Y no simplemente decirle, bueno, muy bien, vamos a estimular, vamos a generar creatividad, vamos a estimular la creatividad, vamos a hacer inversión con el presupuesto público. Tenemos que hacer una actitud intuitiva con nuestros autores y nuestros artistas, porque, o si no, los demás, los países adelantados, de las plataformas y todo, pueden acabar con ese aspecto. Eso hay que garantizar el desarrollo sostenible de este proceso de creación. Yo resumo en eso la parte más sensible, ese encuentro de ese tránsito de lo analógico a lo digital, siendo lo digital este sector determinante en la generación de economía. Bueno, gracias, doctor Zapata. Aquí hay dos preguntas más que tal vez podría responder el doctor Zapata. Por parte de Aura Sibila Benjamín Miranda, cuando un autor muere, ¿Ese es está para los ahí. contratos de edición? Sí, creo que está hablando de que para que la contestes, cuando un autor muere, ¿cómo es el proceso de que sus descendientes queden con los derechos y en caso de haber disputas, cómo lograr que la obra se imprima? Entonces, también hay otra anterior, si las obras son propias o se cuenta con la autorización de su uso por parte de las entidades ligadas a la hora de permitir el acceso y reproducción a un público masivo, se debe pagar. Bueno, esta la puede contestar algunos del panel de derechos reprográficos. Podría ser, hay una que está destinada para la doctora Natalia Gómez, específicamente, y esta la podría contestar Magdalena. Hola Eduardo, sí, por acá estaba viendo, hay una pregunta de Yanis para mí que dice, ¿la asociación con quien se llevó a cabo el licenciamiento incluye universidades oficiales de su país? Sí, incluye de hecho a las más importantes universidades oficiales de Colombia. Y dice, de ser así, las universidades oficiales han asumido el pago por estudiante o han trasladado el costo a los mismos. ¿Cómo funciona en la práctica? Pues de las licencias que tenemos en este momento, que son 13 licencias digitales, la única universidad oficial que nos viene pagando en este momento actualmente es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es una universidad del distrito de Bogotá, y tengo entendido que ellos han venido haciendo los pagos de la licencia del presupuesto que asignan para biblioteca. O sea, ese pago de la licencia ha salido directamente del presupuesto de la universidad. Pero sí he escuchado algunas otras universidades que por autonomía universitaria, autonomía institucional, quisieran cobrarle el valor correspondiente a cada uno de los estudiantes para pagar la licencia, que eso lo podrían hacer las universidades. Así como cobran un seguro médico semestral a los estudiantes que normalmente no es muy utilizado, podrían cobrarle este valor de licencia al estudiante directamente si quisieran. Pero de la experiencia que tenemos, de las 13 licencias que nos pagan en este momento, lo ha pagado directamente la universidad, sea pública o privada. Gracias. Bueno, la doctora Magdalena Iraizos, o si no, Fernando, hay una que tienes para ti, pero no sé si Magdalena me escuchó y quiere contestar la pregunta adicional en materia que creo que ella puede contestar. Respecto, perdón Eduardo, pero no me resulta, si es la pregunta que yo veo escrita, no me resulta muy clara. Es la de Diana Beatriz Quiseno. Sí, si las obras son propias o se cuenta con la autorización de uso por parte de entidades aliadas, a la hora de permitir el acceso y reproducción a un público masivo, se debe pagar algún derecho reprográfico. Lo cierto es que no la termino de comprender. A lo mejor el doctor Zapata sí y seguramente nos dará una mejor respuesta. Solo lo que diría es que toda reproducción de obra obviamente debe contar con una compensación para el titular de derecho, más allá si se dirige a un público reducido o a un público masivo.
pero a lo mejor Fernando, el doctor Zapata, puede responder mejor de lo que lo estoy haciendo yo. No logro terminar de comprenderla. No, yo creo que está muy bien, Magdalena, ¿sí? Yo lo que pasaría era a contestar las otras dos preguntas que hay ahí de doña Uracivila, ¿sí? Sí, por Más o favor. menos en esa misma... Y también aclararte, Fernando, permiso, la pregunta sobre buyout la hizo el licenciado Ricardo Padilla. Sí, fue Ricardo, y Samira la fortaleció. Exactamente, Samira también. Le quería decir a intervino. doña Uracivila con sus dos preocupaciones. Mire, la ley 12, la ley 64, en el artículo 76, establece este tema que usted pregunta sobre el proceso que sus descendientes deban realizar con el tema del derecho a autor. El título séptimo habla de la transmisión de los derechos de explotación de la obra, y lo cierto del caso es que el 75 dice que los derechos patrimoniales pueden transferirse por causa de muerte en virtud de una presunción legal o mediante una cesión por acto entre vivos. Y el 75 establece allí el régimen a aplicarle, que no es otro que el Código Civil. E incluso habla la ley de que en caso de conflicto entre los herederos, el tribunal competente tomará las medidas oportunas. Entonces yo creo que ahí doña Uracivila tiene que asistirse de un abogado para que le ayude en este proceso si usted tuviera un tema en particular. Y sobre el contrato de edición, déjeme decirle que la legislación panameña tiene en 15 artículos, del artículo 89 al 105, si mal no estoy, una regulación amplia sobre el contrato de edición. Es muy intuitivo, que es muy escaso también hoy en día en la legislación comparada. Son pocas ya las legislaciones que tienen un marco tan amplio para regular un comportamiento en particular de los particulares. Y aquí este lo tiene, el artículo 90 en particular, señala 11 casos que debería contener el contrato de edición. De manera que yo le recomendaría que usted tomara su caso particular y controvertido, ¿sí? Y lo ajustara a este artículo 90 y 91, que trae todas las indicaciones de lo que debería tener un contrato de edición. Y luego ya, informada usted, como lo deja el texto de la ley, sí buscar un editor en Panamá, que hay muy buenos y responsables que le pueda a usted hacer la edición de su obra conforme a sus necesidades específicas. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Si queda espacio para una última pregunta que sea contestar brevemente, o ya fueran todas absueltas. Bueno, si no hay más preguntas que contestar, entonces podemos dar por cerrada esta sesión y regresaríamos a las 2 de la tarde. Se les pide a los participantes que traten de ser puntuales, de regresar puntuales para estar a las 2 de la tarde, iniciar la segunda sesión, que se va a extender hasta las 5 de la tarde. Y recordarles que, bueno, hagan las preguntas y a ver si hay posibilidad de que se puedan responder cuando terminen las presentaciones que vienen, puesto que no, por razones de tiempo, tuvimos que cortar el periodo de debate por los otros eventos que vienen en la Feria del Libro. Y algo que me han preguntado, que cómo entrar, cómo visitar la feria y ver otros eventos. Está entrar a filpanamá.org, Feria Internacional del Libro de Panamá, ese filpanamá.org. Y allí entonces se registran y pueden participar, visitar la feria. También está, creo que, la web de la Cámara Panameña del Libro. Y esas son las opciones para visitar la feria. Bueno, entonces concluimos la primera sesión, y entramos en un periodo de almuerzo, o los que no estamos en Europa. Así que, bueno, gracias a todos y los esperamos a las 2 de la tarde.
Muchas Gracias a gracias. ti, Eduardo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Un Gracias por abrazo. todo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Hasta Chao. luego. Chao, hasta luego. Un abrazo.